Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este webinar sobre género y ecoturismo, aprendizajes de la práctica. Mi nombre es Isabel Rojan. Uno de mis roles en Ecoturismo Genuino es organizar estos webinars. Hoy estamos entre colegas de asesores en Ecoturismo Genuino. En un momento les presento a Daniel y Mariel, quienes están viendo ahorita en cámara, y van a ser nuestras ponentes. Asesores en Ecoturismo Genuino es una consultoría especializada en la planificación del turismo, trabajando en áreas naturales protegidas, y también coordinamos una comunidad virtual de profesionales y aprendices del ecoturismo en Iberoamérica. Y nuestro propósito evolutivo es resignificar la conexión entre sociedad y naturaleza. Entonces estamos aquí para el webinar Género y Ecoturismo, aprendizajes de la práctica. La estructura del webinar va a ser la siguiente: hacer una pequeña introducción al turismo y al ecoturismo. Abordaremos perspectivas de género. Luego Daniel y Mariel nos van a presentar casos sobre las mujeres en el ecoturismo y compartirán aprendizajes de la práctica. Y al final tendremos una pequeña sesión de preguntas. Van a poder a través del chat hacer sus preguntas a lo largo de la presentación, y las voy a recopilar para poder hacer sus preguntas directamente con Mariel y Daniel. Entonces les presento a nuestras panelistas. Daniel Barriga es consultora en asesores en ecoturismo genuino. Su interés profesional se centra en generar redes estratégicas en torno a temas de género, gobernanza y planeación turística en áreas protegidas. Considera fundamental generar equipos de trabajo con un lenguaje y visión compartida, que funcionen de forma autónoma y contribuyan a generar sociedades justas y equitativas. Gloria Mariel Suárez también es consultora en asesores en ecoturismo genuino. Sus actividades se han centrado en la planeación, manejo y desarrollo del ecoturismo con perspectiva de género en áreas naturales protegidas. Uno de sus objetivos es buscar la colaboración y autonomía de las comunidades locales a través de la inclusión, contribuyendo a su desarrollo y resiliencia. Entonces paso la palabra a Daniel y Mariel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Isa, por la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Listo. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba Isa al inicio, vamos a platicar ahorita un poco sobre cuestiones que hemos aprendido a raíz de los proyectos, pues, de consultoría y del trabajo en ecoturismo genuino en torno a temas de género, y pues algunos como puntos clave que consideramos que son importantes a considerar durante el desarrollo de proyectos en torno al ecoturismo y a la planificación turística en áreas protegidas, ¿no? Entonces, si podemos ver la siguiente diapositiva, es un poco el contenido, ¿no?, que también Isa ya mencionó, un panorama general del turismo, el ecoturismo, qué es la perspectiva de género, cómo se puede visualizar el género en el marco del ecoturismo, y 3 casos de los que les vamos a platicar, que conocemos y con los que, algunos con los que hemos trabajado. Entonces, pues respecto al turismo, como desde una perspectiva global, aquí es como para empezar a introducirnos en el tema, pues el turismo es una de las actividades económicas más importantes en el mundo. En más de 60 países está considerado como una de las principales industrias exportadoras, y representa pues una fuente de divisas bastante importante para economías en desarrollo y en países en desarrollo. En el caso de México, el turismo pues nos hace ocupar el 8º lugar por recepción de turistas, concentrados principalmente en Quintana Roo, ¿no? Es el lugar donde más llegan en el país, y pues hay un crecimiento continuo de la actividad, y esto es bastante evidente en los destinos turísticos tradicionales, pero también en algunos nuevos sectores como el turismo, pues más actividades de turismo de naturaleza, turismo rural. También cada vez la oferta, la demanda va en aumento y bueno, la oferta también. Y para el 2012 se superaron el 1 millón de turistas viajando a nivel internacional, ¿no?, lo cual significa que una de cada 7 personas en el mundo realizó algún tipo de viaje.
Y bueno, esto nos habla pues de una industria bastante importante que genera derramas económicas y por lo tanto pues tiene un potencial ahí a considerar. Sin embargo, pues también viene asociada a una serie de riesgos. Y pues es justamente como para tratar de abordar algunos de estos puntos. Vamos a pasar a la siguiente. Que bueno, surge como este tema del ecoturismo, como una de las alternativas que busca disminuir el impacto de las actividades turísticas, ¿no? Y vista en este esquema de la sustentabilidad, pues busca incorporar estas distintas esferas de lo económico, lo social y lo ambiental como una forma de generar un turismo que permita el aprovechamiento y la generación de ingresos económicos para los lugares y los sitios de destino que generen pues mejores condiciones de vida para las personas que están en estos lugares, para las comunidades que realizan actividades ecoturísticas y pues que sea una herramienta para la conservación de esos espacios, lo cual pues es fundamental, ¿no? Porque sin esos sitios en buen estado de conservación, cumpliendo con los servicios ecosistémicos, pues paisajísticos, recreativos, súper fundamentales, pues ya no va a haber nada más que visitar, ¿no? Y bueno, como les comentaba en la diapositiva anterior, el hecho de que cada vez haya más demanda internacional por visitar espacios naturales o que permitan a los visitantes estar en contacto con la naturaleza, pues hace que la búsqueda de un ecoturismo sea fundamental actualmente, ¿no? Para pues, poder generar estos desarrollos y beneficios locales y conservación. Entonces, bueno, acá este es como un panorama general del ecoturismo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Acá ya, bueno, le dejo el micrófono a Mariel. Y bueno, ya tenemos como las bases de lo que está sucediendo en el turismo a nivel mundial y un poco de la introducción de lo que sucede en el ecoturismo, pero muchos de esos estudios que hay alrededor de la actividad turística se están centrando en los turistas que llegan a hacer a esos sitios, ¿no? Pero ¿qué sucede al interior de estos grupos que son los que reciben a estos visitantes? Ese es como un punto de partida para introducir en las investigaciones la perspectiva de género, ¿no? Porque aparte de preguntarnos qué está sucediendo al interior de los centros ecoturísticos, qué pasa con estas personas, ¿no? Y no solamente con los hombres, sino qué pasa también con las mujeres. Pero para partir de lo que es la perspectiva de género, tenemos que buscar este diferenciador entre sexo y género, ¿no? Sexo como esa diferenciación biológica que existe y género como esta construcción sociocultural que se da de las diferencias en la forma de construir el ser hombre y ser mujer y esta interrelación que hay en estos procesos, ¿no? Que de alguna manera se visibiliza en esta construcción sociocultural dentro de esta relación de los hombres y las mujeres basada en su diferenciación sexual. Entonces, nosotros en varias investigaciones nos vamos como a la división sexual del trabajo, que es una división muy básica para diferenciar entre hombres y mujeres, y que de alguna manera esa división sexual del trabajo establece estos estereotipos que están condicionando los papeles y limitan estas potencialidades que se dan de acuerdo a la función del género. Entonces, las mujeres están asociadas a que son las que paren a los hijos, entonces por lo tanto los deben de cuidar. Entonces lo femenino se visualiza como algo maternal y lo doméstico está contrapuesto con lo masculino. Entonces los hombres están designados a un espacio público y son muchas cosas de las que vemos en los centros ecoturísticos. Más adelante platicaremos de lleno en los ejemplos, pero esto es como una base de lo que sucede. Y estos estereotipos de género pues se van transformando a lo largo de nuestras vidas. Y entonces las mujeres son las que crían a los hijos, son las que crían a los bebés, asumen estas responsabilidades sin cuestionar su condición de género, son las que se quedan en la casa y los hombres son los proveedores de la familia, ¿no? Y que suelen ser los que asumen y toman estas decisiones como un puesto de autoridad. Y, por ejemplo, también en temas de puestos, las mujeres están designadas a puestos muy específicos a lo femenino, amas de casa, maestras, enfermeras, secretarias, cocineras, y los hombres se les designa ciertos puestos como el tema político, obrero, científico, que van más asociados a estos estereotipos de género. Y las mujeres se les ha visto como seres pasivos, sentimentales y
y maternales, de alguna manera que los hombres se ven como esos seres fuertes, racionales y no la parte sentimental que tienen las mujeres, que eso nos llevaría a otro tema que no es el momento ahorita, pero nos hablaría un poco de las masculinidades también, ¿no? Que tendría mucho que ver también qué sucede al interior de los centros ecoturísticos. Entonces, ¿qué pasa con el género en el turismo? Hablamos específicamente de las mujeres, que el 70% de este sector está ocupado por ellas, ¿no? Es el doble de mujeres contratadas que en otros sectores. ¿Por qué? Porque muchas de estas cuestiones de amabilidad y servicio, atención y la calidez están asociadas a lo femenino. Sin embargo, los hombres siguen siendo los que ocupan los puestos más altos y se mantiene una segregación vertical. Y también ellos ya empiezan como a sentir que las mujeres estén fuertemente impulsando este sector, porque de alguna manera empiezan a obtener otros puestos o empiezan a relegarlos a otros sitios, ¿no? Y el ecoturismo, entre estas oportunidades y obstáculos que presenta, es oportunidades como ingresos adicionales en esta compatibilidad familiar. Es decir, muchos de estos centros ecoturísticos están muy cerca de las casas de estas mujeres y de estos hombres, que de alguna manera, más adelante hablaremos, quizás sean dobles jornadas o triples jornadas para ellos, porque aparte de estar en el centro ecoturístico, tienen que regresar a su casa a cuidar a su familia o antes de ir al centro ecoturístico tienen que hacer las labores del hogar. Y muchas veces los hombres omiten esta parte, ¿no? Y es ahí donde se invisibiliza el trabajo que ellas hacen. Y también encontramos algunos obstáculos que de alguna manera las actividades que se hacen en los centros ecoturísticos asociadas a esta amabilidad, a la atención al servicio, a la calidad de la hospitalidad, refuerzan esa división sexual del trabajo, ¿no? Es decir, se les asocia esto y por ende van a tener estos puestos. Y lo que les decíamos de la segregación vertical, al final siguen siendo los hombres los que ocupan los puestos más altos y las mujeres están por debajo buscando un techo de cristal, ¿no? Que no pueden acceder a estos puestos, aunque los tengan ahí muy cerca. Y entonces, bueno, esto como se resume mucho en esta imagen, ¿no? Que estamos poniendo en términos de cómo a partir del género, como esta construcción social de lo que debe ser un hombre y debe ser una mujer, muchas veces, o bueno, más bien que sea determinado a partir del sexo, ¿no? O sea, como de esta diferenciación sexual que además es binaria porque solo reconoce que hay hombres y mujeres, va poniendo en desventaja a uno de estos géneros, que es el, bueno, el de las mujeres, porque todas estas atribuciones asociadas a el tema de fragilidad, de la amabilidad, de estar en casa, ¿no? Como todo esto que comentaba Mariel, se van volviendo como obstáculos que las mujeres tienen que empezar a sortear o con los que tienen que ir lidiando, ¿no? Y que se traducen muchas veces también en dobles jornadas, porque para querer alcanzar el mismo puesto, como ver en la imagen de la izquierda, ¿no? Que puede ser un puesto directivo o de toma de decisiones más, digamos, más arriba en la jerarquía tradicional laboral, pues las mujeres tienen que lidiar con muchas más cosas, ¿no? Sobre todo con el tema de la familia como principales responsables de la crianza y del mantenimiento del hogar, ¿no? Entonces, pues es como si fuera una carrera pues bastante desequilibrada en términos de los obstáculos que se le ponen a uno y al otro. Y muchas veces, como se ve en la imagen de la derecha, aun cuando vayan sorteando todos estos obstáculos, el premio, la recompensa que se tiene para las mujeres es mucho menor, ¿no? Porque todas estas construcciones también y pues formas de discriminación van generando salarios más bajos, ¿no? O condiciones laborales, digamos, menores o más precarias que las de los hombres, ¿no? Entonces también un poco la recompensa no es la misma para hombres y mujeres, al menos en la manera en que se estructuran los trabajos actualmente y bueno, eso trasladado a los centros ecoturísticos, pues es también parte de las realidades que les vamos a comentar el día de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de esta distinción de las actividades como para ejemplificar un poco más. Sí, lo que menciona Dani nos lleva mucho de la mano. O sea, al final de cuentas, puede que estén en el mismo puesto, pero de un lado hay hombres que deciden sobre otro grupo de personas, sobre otros hombres y otras mujeres, y creen que la mujer debería de recibir menos
por la idea o la concepción de que el hombre es el proveedor, cuando no saben qué pueda estar sucediendo en la casa de la mujer, ¿no? O sea, y es por eso que la recompensa a veces es menor. En algún momento leí algo así de cómo te puedo pagar lo mismo a ti que a él. O sea, estoy haciendo el mismo trabajo, ¿por qué no me pagarías lo mismo, no? Pero bueno, es ese tema de estereotipos también que se tiene sobre la concepción. Entonces, de este lado tenemos como dos ejemplos. Por un lado el Centro Ecoturístico Las Guacamayas y por el otro lado el Centro Ecoturístico Topche. Ambos están en Chiapas, entonces son indígenas. Tenemos como claridad de lo que sucede en términos de la cocina, la limpieza de las habitaciones, el tema de lavado de blancos. Eh, Son muy asociados al término femenino y eso está claro dentro de los centros ecoturísticos, ¿no? O sea, ¿quiénes son las que limpian las habitaciones? Las mujeres, ¿no? ¿Y quién se encarga del mantenimiento? Los hombres. Y yo les preguntaba a la gente de Guacamayas, pero bueno, ¿y tú crees que lo puedes hacer? Pues sí, sí lo puedo hacer, pero pues son ellos los que se encargan de hacer el mantenimiento, ¿no? ¿Y quién maneja el dinero? En Guacamaya sigue manteniéndose el tema financiero hacia los hombres. En este punto, Topche aún lo tenía hacia los hombres, pero hoy en día ellos ya están como conjugando ambas cosas, ¿no? Ya hay mujeres que intervienen en el manejo de los activos de la empresa, entonces ya empiezan a haber ciertos cambios pequeños, pero que de alguna manera dan pistas de lo que puede suceder. Y esos son dentro de los centros ecoturísticos. ¿Y qué pasaba dentro de los hogares? Pues, ¿quiénes estaban encargados de casi todo para los niños? Las mujeres, ¿no? ¿Quiénes estaban encargados de limpiar la casa, de alimentar los animales, de hacer la comida? Las mujeres. Y los hombres hacían cosas, según ellos, de hombres. Por ejemplo, ellos podían llevar a los niños a la escuela, ¿no? Estaba como muy limitado el hecho de estar casados a hacer cosas hacia el público, ¿no? O en una entrevista que yo hice a Guacamayas, me decía el señor, pues sí, a mí ponme a hacer lo que quieras, pero que no me vean, ¿no? Entonces él podía lavar el baño, pero que nadie lo fuera a ver, porque si no le iban a empezar a decir que si no tenía mujer para que le limpiara el baño, que por qué lo estaba haciendo él. Entonces hay muchas cosas que hacia el espacio público tienen que ser representadas por los hombres, por estos estereotipos que tienen, y otras porque ellos creen que así debería de ser. Y entonces, bueno, con esta como un poco introducción, nos gustó como este marco, digamos, de análisis que nos permite identificar algunos factores de empoderamiento para, bueno, para las mujeres, ¿no? Pero que nos permiten también visualizar y comenzar a entender la perspectiva de género a distintas escalas. Entonces, del lado derecho, que dice este recuadro de individual, o sea, son como lo individual, grupo doméstico, centro ecoturístico y contexto local, son como las distintas escalas en las que es posible, bueno, identificar estos factores de empoderamiento, pero también analizar la perspectiva, desde una perspectiva de género, qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, de manera individual, algunos de los factores que promueven o que hacen como que haya un mayor empoderamiento, que son los que están en la parte de arriba, pues se encuentran como cuestiones que se generan a partir del empoderamiento de las mujeres, pues es esta autoestima, ¿no? Confianza en ellas mismas como para generar un trabajo. Esto sucede como también al momento de que ellas empiezan a participar en otras actividades como distintas, o no, o sea, pero que se hace como de manera consciente y que contribuyen al trabajo de los hogares. Entonces, bueno, como algo que para ellas es importante es el generar esta autoestima, esta confianza, hay pues también beneficios económicos y bueno, el desarrollo de conocimientos, ¿no? De manera personal. Sin embargo, pues algunos factores que limitan o que hemos visto que de manera individual puede limitar a las mujeres, también a los hombres, es pues bueno, como la parte de las expectativas culturales que existen, por ejemplo, ¿no? Del uso del tiempo, de que no siempre van a ser ellas como realmente, van a estar realmente a cargo y se vuelven estas dobles jornadas, ¿no? De las que ya hablábamos. Y bueno, al interior de la casa, como algunos de los factores que se han identificado, son como el aumento a los ingresos familiares, que muchas veces también facilita que los trabajos o que los cambios de roles entre hombres y mujeres se den, pues es que hay este ingreso, ¿no? Porque entonces al generar
como algo tangible que está beneficiando al hogar, pues es más fácil, ¿no? Que se vayan dando ciertos cambios. Sin embargo, pues muchas veces el tema del cuidado y las obligaciones con los hijos sigue siendo algo que bueno, se les sigue acarreando a las mujeres, ¿no? No hay como estos cambios que comentaba Mariel, y entonces, pues bueno, son algunos de los factores que también disminuyen la posibilidad de ciertos cambios. Y al interior de los centros ecoturísticos, pues algunos factores de empoderamiento son el desarrollo también de capacidades y de capacitación para esa actividad, ¿no? Que ayuda pues obviamente a la mejora de las actividades al interior del centro ecoturístico y bueno, que genera también como más estabilidad y puede aumentar el flujo de ingresos, ¿no? El tema de la atención, etcétera, apoyar a la organización, entonces, bueno, eso como puede ser también bastante positivo el incorporar a las mujeres desde otras formas al desarrollo de las actividades en los centros ecoturísticos. Sin embargo, pues se sigue viendo esta división sexual del trabajo de la que hablaba Mariel, ¿no? Como en los centros se pueden ir reproduciendo los mismos roles, porque es un proceso como muy inconsciente, ¿no? Entonces, ahí como algo muy importante es empezar a visibilizar cuál es el trabajo que está haciendo pues cada persona y entender por qué se da de esa manera y por qué no se da de otra. Y yo creo que ahí como una cosa bien importante es que tenemos que buscar la manera de empezar a construir, bueno, centros ecoturísticos, iniciativas ecoturísticas, el trabajo al interior de cooperativas, de los grupos que nos dedicamos a hacer temas de turismo, pues que brinden como estas posibilidades a las personas de realizar las actividades que les gustan, para las que son buenas, sin importar el género en el que se les, bueno, con el que se identifiquen, ¿no? Porque esa, pues no tendría que ser una limitante, sino es más bien un tema de intereses, de capacidades, de posibilidades. Entonces creo que hay que empezar a buscar las maneras, pues, de construir este tipo de espacios, ¿no? Y desde ahí yo últimamente he estado pensando mucho en cómo la holocracia como sistema de organización que ahorita Ecoturismo Genuino comienza a adoptar, justo abre puertas bien interesantes, ¿no? Porque el tema de roles y de que cada persona pueda como ir cumpliendo más que con formas estereotipadas de trabajar, o sea, sí te permite como visualizar y desempeñarte de otra manera, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante. Y bueno, ya en un contexto local, que como una escala también importante y de la que igual les voy a comentar en un ratito, es que bueno, el tema de poder participar y relacionarse con otras personas, de tener otros, bueno, sí, como cargos más importantes en la comunidad, también es algo como un factor importante. Y bueno, algo que minimiza estos factores de empoderamiento son las expectativas culturales y sociales que se tienen, ¿no? Sí, como les decía Dani, entonces les vamos a poner como 3 ejemplos. El Centro Ecoturístico Topche se encuentra en la Canja Chansaya, en la selva lacandona. Yo he trabajado con ellos ya desde hace varios años, más de los que podría decir. Y también trabajé en maestría y estoy trabajando en tema de doctorado con ellos. La idea es como visualizar qué está sucediendo al interior del centro ecoturístico, en los cambios que se pueden ver desde una perspectiva de género. Por ejemplo, tenemos un centro que lleva más de 15 años trabajando. Don Enrique es el jefe de familia del centro ecoturístico, es lacandón, y él tiene varios hijos, ¿no? Por una parte tenemos como esta división de los espacios al interior de sus grupos domésticos, que cada uno tiene como su hogar, digamos, y este grupo familiar está en torno, alrededor de la casa de don Enrique. Esa es como su forma de organizarse. Y ellos, o la mayoría de los hijos, intervienen en el centro ecoturístico. Entonces, estos son grupos familiares. Los centros ecoturísticos de la Canja son grupos familiares. Entonces, en una de las fotos podemos ver a la chica con la mochila, o en la parte de abajo la que tiene una pañoleta roja. Ella es Justita, ella es una mujer oaxaqueña que llegó hace varios años a la Canja y se juntó, porque ellos no conocen como el término de casarse, ¿no? O sea, ya no hay como ese tipo de leyes. Algunos ya lo hacen ahora, pero oficialmente o naturalmente no existe ese término, ¿no? Si se juntan con su pareja y esa es la familia para ellos. Entonces ella se juntó con un lacandón que es Cayón, hijo de un Enrique,
y juntos han empezado a impulsar el centro ecoturístico. Entonces, a partir de la intervención de Justita, como una persona preparada que tiene una licenciatura, empezaron a haber cambios más marcados dentro del centro ecoturístico, ¿no? La división de los espacios se sigue manteniendo todavía con esa división básica sexual, de que los hombres hacen cosas de hombres, cosas de fuerza, el mantenimiento de las cabañas, a veces don Enrique se pone a limpiar las cabañas, pero por fuera, a componer cosas de electricidad, o sea, cosas muy de hombres, dicen ellos. Y las mujeres están designadas como estos espacios de la cocina, pero la cocina también tiene su propia jerarquía porque hay alguien dentro de las mujeres que es la que manda a otras mujeres, ¿no? Y la jefa de familia, la esposa de don Enrique, es como la jefa de todas las mujeres. Y existen acuerdos internos donde pareciera que el único que toma decisiones es don Enrique, pero no es cierto, o sea, hay acuerdos entre todos, platican entre todos lo que está sucediendo y entre todos toman estas decisiones, pero es don Enrique, que es el jefe de familia, que sale a mencionar esta decisión tomada por el grupo, ¿no? No, obviamente hacia el público no dice que fue consultado, solamente dice que se tomó esta decisión como si fuera él el que tomara la decisión, ¿no? Pero ya empiezan a haber este tipo de cambios pequeños en una comunidad lacandona donde las mujeres no tenían como este voz ni voto, ¿no? Ya hay mujeres que tienen poder dentro de la comunidad, ya pueden tomar decisiones dentro de la comunidad. Antes las mujeres no podían ni siquiera hablar dentro de las asambleas, pues ahora ya pueden decidir y pueden emitir su voto, ¿no? Ya hay mujeres comuneras. Eh, y por ejemplo, vemos a su sobrina, a una de las sobrinas o una de las nietas de don Enrique, que es Topche, que ella ya está estudiando, está terminando la universidad y está impulsada también por el abuelo, ¿no? O sea, don Enrique ha impulsado a su nieta para que siga estudiando y sea ella la que tome la batuta del centro ecoturístico, una vez que don Enrique decida ya no estar al pendiente, ¿no? Pero para él se ha convertido en una actividad que hace todo el tiempo, es la actividad económica principal de la comunidad. Ellos ya no se dedican, o sea, no se dedican a otra cosa, o sea, ya no venden otro tipo de cosas, sino que se dedican al turismo de lleno. O sea, don Enrique tiene su milpa, pero es solo para el autoconsumo. Pero de ahí la actividad económica principal es el ecoturismo. Entonces empiezan a haber estos cambios pequeños, pero existen, ¿no? Don Enrique ha impulsado mucho a sus nietas para que sean ellas las que tomen la batuta del centro. Justita tiene mayor actividad dentro del centro ecoturístico y tiene cierto voz al interior de la comunidad. Ella no tiene voto, primero porque es foránea, pero poco a poco se ha ganado el respeto de todas las mujeres. Por ejemplo, en alguna de las fotos vemos a un grupo de mujeres donde Justita es la que les está hablando. Ella habla maya lacandón, entonces ella les está hablando y les está comentando lo de una feria lacandona que se hizo el año pasado. Entonces son todas ellas las que se han juntado también y al interior de la comunidad las mujeres han buscado hacer más cosas, ¿no? Y los hombres se han quitado como ese tabú de que las mujeres no pueden estar afuera hablando con un extraño, cuando el turismo se ha convertido en el principal motor de la comunidad. Podría decirles más cosas, pero mejor doy tiempo para la siguiente. Gracias, Mariel. Pues este lo ponemos como un ejemplo a una escala distinta de la del centro ecoturístico, como el que nos comentaba Mariel, y es bueno el equipo de la CONAM, del área de protección de flora y fauna Cerro de Moinora, que bueno, es un grupo de 3 mujeres que además de atender esta área protegida que está en Chihuahua, atienden también una zona que es la RCP Sierra Tarahumara, y bueno, en conjunto estas áreas pues son enormes, ¿no? Como todo en Chihuahua las distancias son grandísimas y las extensiones inmensas, entonces digamos que el territorio que ellas tienen a cargo como parte de la CONAMP pues es muy extenso, es predominantemente forestal, como todo Chihuahua, desde la principal actividad económica es la forestal, que pues tradicionalmente ha sido una actividad dominada por hombres, ¿no? Siempre ha sido como la tradición de los ingenieros forestales y del manejo, entonces pues ellas son como una minoría bastante evidente.
Sin embargo, bueno, y también algo importante a considerar en este espacio es que la zona de Guadalupe y Calvo, donde se encuentra el Cerro Moinora, que es el cerro más alto de toda la Sierra Tarahumara, pues es uno de los municipios con índices y tasas de violencia más grandes, ¿no? Como una zona que siempre, o desde hace muchos años, se ha convertido como un foco rojo. Entonces digo, es fluctuante y las condiciones y demás, pero pues es una zona, digamos, riesgosa de trabajo, de traslado, no hay que ir como con mucho cuidado siempre por estos temas. Pero bueno, entonces en este contexto es que este equipo de 3 mujeres trabaja y a mí me ha parecido pues muy impresionante la labor y los logros que han tenido para empezar a generar alianzas, ¿no? Sobre todo pues, con los actores que están en estos espacios, que es lo que a ellas les permite empezar a tener como trabajos muy sólidos, duraderos, ¿no? Y pues poder potenciar el recurso que la comisión tiene para generar pues estas distintas experiencias ecoturísticas. Entonces, pues creo que eso es bastante interesante a resaltar de este caso. Y además también el visualizarlas a ellas y a otras mujeres en esta región de trabajo de la CONAM, en estos espacios, en el caso de la directora del área y de la dirección regional y de otras direcciones de área de la región norte y Sierra Madre Occidental, es que hay muchas mujeres, entonces esto es como algo pues poco común por las cuestiones que hemos platicado el día de hoy, ¿no? No es común que las mujeres se encuentren en estos espacios de toma de decisión y entonces pues yo creo que lo que eso genera, o al menos lo que pude percibir del trabajo el año pasado en esa zona, es que hacia abajo se van haciendo como dinámicas distintas también de trabajo, ¿no? Porque el hecho de que ya empiecen a romperse también ciertos estereotipos, ¿no? En estos espacios como tan marcados de hombres y mujeres, etcétera, por el tipo de actividades, pues va generando dinámicas distintas, permite que otras mujeres también se incorporen al trabajo, hay mucha más sensibilidad de las necesidades particulares que hombres y mujeres tienen, ¿no? Entonces también se empieza a reconocer qué necesidades tienen las mujeres para realizar este tipo de trabajos, ¿no? En el caso de la CONAM. Y bueno, creo que como caso, digamos, institucional, también es súper interesante, pues entender cómo al interior de la comisión están participando hombres y mujeres, en qué espacios, ¿no? Qué puestos están teniendo y qué tipo de proyectos también están impulsando y acompañando. Entonces, bueno, pues acá este es un poco como el caso del manejo en temas de planificación, pues como también es importante a esta escala de los manejadores y de los tomadores de decisiones, pues empezar a entender qué pasa con los hombres y con las mujeres. Entonces, Y este tercer caso, no, nos los topamos apenas el año pasado, está en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, se llama Reyes Mesontla la comunidad. Entonces, es una comunidad de alfareros, en este caso de mujeres alfareras. Entonces, creo que acá es importante mencionar cómo es la elaboración de la alfarería, ¿no? Eh, las mujeres o junto con el varón, su compañero, son los que salen a buscar en el cerro cuál es el barro más adecuado para hacer las figuras, ¿no? Ella es la que elige cuál es la mejor y después es ella la que empieza a excavar junto con el varón para sacar la tierra adecuada para preparar el tipo de, de jarrones, lo que sea. Y ellos regresan al pueblo donde van a trabajar el material y el hombre solamente deja el material que cargó con algún animal de carga o la redundancia y acompañado de la señora, ¿no? Pero la señora es la que empieza a trabajar el material, son ellas las que empiezan a darle forma al material, son ellas las que se encargan de coser el material y son ellas las que se encargan de vender el material. Entonces la intervención masculina se limita solamente a unos pasos o al primer paso y las mujeres hacen todo, ¿no? O sea, todos los pasos. Y yo les preguntaba a ellas, bueno, y entonces, ¿y ustedes qué más hacen? Y ya ellas me decían, no, pues nos levantamos súper temprano, yo tengo que hacer la comida, le tengo que dejar la comida a mis hijos para que ellos coman y se vayan a la escuela, entonces ya me voy con mi esposo a ver el barro,
Ya regresamos, él me deja el barro y él se va a la casa. ¿Y luego qué hace? Pues nada, está ahí en la casa. Entonces, los señores ya no tienen otro trabajo, unos cuantos sí, se dedican a ser obreros, pero otros no. Entonces, cuando las mujeres se dedican a hacer todos los demás pasos de la alfarería y terminan en el punto de la venta, tienen que regresar a su casa y son ellas las que hacen las otras partes de las labores domésticas, ¿no? Entonces ahí vemos claramente estas dobles jornadas que se les atribuye a las mujeres en esta división sexual que existe. Y son ellas las que mantienen el hogar, ¿no? En aquellos casos o en estos hogares donde el esposo no hace otra cosa más que buscar el barro adecuado, eh, son ellas las que dan todo el aporte económico en su hogar. Entonces a mí me pareció súper interesante porque yo les decía, bueno, entonces ustedes hacen todo, pero no se dan cuenta de que están haciendo todo, ¿no? Y ya cuando se quedaban pensando y me decían, no, pues sí, en mi caso sí, porque pues yo vengo a hacer esto, yo quemo el barro, yo hago la figura, y pues somos nosotras las que estamos vendiendo, ¿no? Y ha sido un esfuerzo muy fuerte por parte de ellas, del grupo de mujeres y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que las ha estado acompañando para crear como este espacio donde puedan vender sus, sus instrumentos, todo lo que ellas elaboran, ¿no? Y que exista este ingreso a sus familias. Entonces, los jóvenes, hay otra parte, me gusta mucho este letrero, ¿no? Que cuenta como todos estos pasos. Nos dice que cuando las señoritas también terminan de dar sus labores, se van a donde están a donde están las mamás, ¿no? Para ir a ver qué están haciendo ellas y para ayudarles en este proceso y aprender sobre el proceso de alfarería, ¿no? Entonces no se limita solamente a cierta edad, sino que ya se traslada a otras generaciones este aprendizaje. Este es en el caso de Reyes Mezotla. Entonces, teniendo estos 3 puntos de partida, algunas de las conclusiones a las que vamos llegando es que se deberían de redefinir como estos espacios, ¿no? Para que no exista la clasificación entre lo femenino y lo masculino, ¿no? En el caso, por ejemplo, que les presentaba Daniel, en el tema de las manejadoras del área natural protegida, pues ellas están haciendo más cosas, están haciendo cosas a otro nivel, a un nivel de planificación y el manejo de otro tipo de grupos donde son predominantemente masculinos, pero no deberían de existir estos espacios redefinidos así en nuestra división básica sexual del trabajo, ¿no? O en el caso de que las mujeres, como son mujeres, están destinadas a hacer labores de mujeres, ¿no? O, por ejemplo, limpiar, barrer. Ese tipo de cosas no debería de existir porque todos tenemos las capacidades para hacer lo mismo. La participación de las mujeres también en la gestión ecoturística es una posibilidad en la construcción de la equidad de género. Y hablamos de una construcción real de la equidad de género, pero necesitamos que las mujeres intervengan en mayor medida en esta planificación de los centros ecoturísticos para que pueda existir esta posibilidad de la construcción de la equidad de género. La figura de las empresas ecoturísticas son espacios que permiten modificar los esquemas tradicionales de género. También lo observamos ya en otros centros que nos han mencionado acá, donde otros espacios o hay centros manejados exclusivamente por mujeres, ¿no? Hay un caso, creo que en Quintana Roo, creo que se llama Orquídeas de Ciancán, que son puras mujeres las que lo manejan. Entonces, son otro tipo de espacios que se han creado y modificado estos esquemas tradicionales de género. Y no hay que dejar de olvidar que las mujeres son cuestionadoras de su condición de género, ¿no? O sea, las mujeres nos seguimos construyendo en esta lucha de buscar más cosas y nos cuestionamos de que si lo que estamos haciendo es solamente porque nos toca hacerlo o porque queremos hacerlo, ¿no? Y si queremos hacer otras cosas, entonces nos empezamos a cuestionar qué está sucediendo al interior, ¿no? Y de alguna manera el ecoturismo contribuye a estos cuestionamientos, ¿no? De lo que está sucediendo al interior de los centros ecoturísticos. Y bueno, como una lección que nos parecía muy importante a compartir y un punto de partida para las personas que pues estén interesadas en empezar a tener una perspectiva de género en sus proyectos ecoturísticos o bueno, en general, ¿no? También en
funciona para todos, es como esta idea de ponernos los lentes del género, que nos permite ir viendo, como se muestra en la imagen, una diversidad de lo que sucede, ¿no? Y entonces ya no solamente hay hombres y mujeres, sino que hay también hombres y mujeres cruzados por otras categorías, como la de raza, como la de clase económica, ¿no? Que van generando también distintos tipos de mujeres, porque ha sido como muy común esta estrategia que se ha tenido desde enfoques de, bueno, entonces ahora vamos a generar proyectos, por ejemplo, solo para mujeres, pero entonces también eso fomenta más carga de trabajo, ¿no? O se homogeneiza a las mujeres como si todas fuéramos iguales, y pues no, la realidad es que cada una experimenta situaciones y otros tipos también de discriminaciones a partir también de la edad, por ejemplo. Entonces, bueno, los lentes de género como que nos permiten ir sensibilizándonos a estas realidades, a estas diversidades, que también, bueno, también va para el lado de los hombres, ¿no? Y de otras identidades, de otras diversidades, ¿no? También sexuales que existen. Entonces, bueno, nos va complejizando la forma de ver el mundo, y yo creo que esa es como una de las invitaciones con las que nos gustaría quedarnos el día de hoy. Y, y pues porque nos permite también entonces visualizar el potencial que cada persona tiene para abonar en el marco de centros o proyectos ecoturísticos, pues para generar este desarrollo y conservación de la que hablábamos al inicio, pues porque también puede ser un potencial como desaprovechado, o incluso puede generar pues conflictos y minar ciertos procesos, ¿no? El no tener en cuenta o no realizar proyectos con una perspectiva de género. Y pues nada, entonces como invitarles a eso, creemos que es un primer paso, el visibilizar, el nombrarlos también es algo muy importante, y el empezar a nombrar, como decía Mariel en este último caso, cuál es el trabajo que cada uno realiza, ya es un primer paso muy importante, porque el nombrarlo y el reconocerlo permite valorar el trabajo pues que cada quien hace, y entonces empezar a generar estrategias que respondan a esas necesidades. Entonces, bueno, pues esta es como la presentación que teníamos para ustedes el día de hoy. Vamos a ver si hay alguna pregunta-respuesta. Por ahí les dejamos nuestros datos también de contacto. Si quieren saber un poco más de estos casos que les presentamos o del tema, pues con mucho gusto nos pueden contactar y les podemos compartir. Mariel, bueno, ahora ya que está haciendo también su doctorado y muy activa en la vida académica, está publicando también varias cosas, y bueno, desde la práctica pues también nosotros tenemos algunas cosas más que compartir. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel y Mariel. Me parece muy, muy interesante escucharlas en este tema. Coincidimos muchas veces en campo, de repente platicamos de esos temas, pero creo que ahorita también me acaban de aclarar muchos puntos importantes. Está abierto el chat para preguntas, experiencias, para abrir el debate. Y entonces tenemos a Gisela Hernández, que nos dice, en la zona de las altas montañas de Veracruz, en la región de Orizaba, en un encuentro de café en que participamos, buscamos mostrar la presencia de las mujeres con la tarea de cuidar y defender el café desde y en los cultivos, así como en el precio, la venta y la forma de preparación de manera artesanal. Sin embargo, aunque los miembros del equipo del ayuntamiento parecían entender el tema el día del encuentro, esto se perdió totalmente. Ese doble discurso en los gobiernos dificulta y pone barreras. Entonces, no sé si ustedes tienen algún consejo para esta experiencia vivida. Sí, pues, o sea, tiene que ver con, bueno, desde mi perspectiva o la recomendación, podría ser como, bueno, también hay que partir como del entendimiento común, o sea, en el sentido de que ya también se habla mucho como de género, igualdad de género, equidad de género, pero sí creo que es una realidad muy común, que no todo el mundo sabe a qué se refiere o no nos estamos refiriendo a las mismas cosas, y pues eso entonces hace que en este tipo de espacios se dé por hecho que se están haciendo cosas que permiten, por ejemplo, la inclusión de las mujeres o la participación,
Pero pues si no se están entendiendo bien desde estos conceptos tan básicos como sexo, género, pues se van a generar estrategias o situaciones como las que comenta Gisela, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que ahí es un tema de reconocimiento de entender el gobierno desde dónde lo está viendo, o sea, desde dónde están ellos entendiendo que se debe de incluir, por ejemplo, a las mujeres o no, eh, pues como para estar más alertas también de este tipo de situaciones y poder antevenirnos un poco. Eso pasa con las políticas públicas, ¿no? Hay estos enfoques de políticas y de proyectos dirigidos, por ejemplo, solo a mujeres, y entonces es como, bueno, pero ¿por qué van a trabajar solo con las mujeres, no? Porque si es una perspectiva de género, no se visualiza también qué están haciendo los hombres, qué están haciendo los niños, ¿no? Qué están haciendo los jóvenes. Entonces, ya desde ahí como que podemos empezar a entender la otra persona que está entendiendo o qué es lo que quiere decir. No, no sé si Mariel quiera complementar algo. Sí, también era un comentario aunado a lo que había dicho Daniel hace rato, de que lo vemos en muchos de los proyectos de CONAM, de CDI, de varias instituciones públicas donde piden no, que sea mitad hombre y mitad mujeres. O sea, eso no quiere decir que vaya a haber una equidad de género, ¿no? Simplemente están cumpliendo con ciertos requisitos, que también lo tenemos con los diputados y senadores, pero eso no quiere decir que exista esta inclusión, ¿no? Y que vaya a haber una participación activa de tanto, o sea, en este caso de las mujeres, porque es el caso que nos menciona, ¿no? Que de alguna manera se pierde esta participación de ellas y eso ocurre en muchos lugares y exacto, yo estoy de acuerdo en que este doble discurso de los gobiernos dificulta y pone barreras porque, como dice Daniel, ¿no? Ni ellos mismos entienden de qué están hablando, pero solamente dicen que están haciendo algo desde una perspectiva de género o con equidad de género, pero cuando no comprenden qué está sucediendo y mucho menos comprenden qué sucede al interior de estos grupos, ¿no? Creo que algún comentario simplemente, quizás también es un tema de gobernanza, quizás ahí Dani nos podría ayudar un poco más, pero que se debe de hacer no solo al interior, sino desde los planificadores de estas actividades. Nosotros trabajamos temas de gobernanza en esta parte de Chihuahua para que esta gobernanza a un nivel de planificadores tenga de alguna manera un impacto hacia abajo, ¿no? Porque son ellos los que intervienen con estas comunidades locales, ¿no? Y no se quede solamente en el discurso de lo que está sucediendo. Es lo único que podría mencionar. Gracias, Daniel y Mariel. Mayra Morgan Sánchez, quien es también miembro de Ecoturismo Genuino, nos dice, muy interesante la presentación, gracias Daniel y Mariel. Tengo un comentario. Yo realicé mi investigación de doctorado con las orquídeas y lo que encontré es que la cooperativa ecoturística se vuelve una tercera jornada para las mujeres. De hecho, ha hecho un webinar con nosotros el año pasado, en junio, sobre este tema, bueno, sobre su investigación. Nos pregunta las relaciones de género. En el proyecto de ecoturismo son un reflejo de las relaciones de género que existen en la comunidad. ¿Qué estrategias proponen para lograr un cambio de estas expectativas de género, no nada más en el proyecto, sino también en la comunidad? Creo que es una amplia pregunta. ¿Quién la quiere cachar? Yo podría comentar que sí, si bien es como difícil llegar a un punto de la comunidad, por ejemplo, en el caso de los lacandones, tener incidencia a un nivel de comunidad tiene su complejidad, ¿no? O sea, es más fácil que tú les llegues por cada uno de los grupos, o insisto, en el caso de los lacandones, es más fácil llegarle a cada uno de los grupos. Hay que tener un contacto directo con la gente de la comunidad o con los líderes de la comunidad, digamos, en manera documental, eh, a porque ellos empiezan a poner como muchas trabas, ¿no? A todo este proceso, en esta idea de que son ellos los que tienen o pueden legitimar ciertas acciones. Entonces, las estrategias que yo podría proponer es como empezar desde pequeño, ¿no? Desde grupos muy pequeños,
para que estas células de alguna manera contagien a las otras. Creo que sería una de las estrategias que yo podría proponer. A un nivel de comunidad siento que aún es complejo porque el poder sigue detentado en muchos casos por los hombres, ¿no? Y son pocas comunidades locales donde las mujeres tienen cierta injerencia. Y antes de que Dani diga algún comentario sobre eso, yo estaba leyendo un comentario de Morita de que los de Guacamayas son de otra región, sí, exacto, son llegaron desde Oaxaca, pero sí es una etnia chinanteca, ¿no? Nada más para que quede el dato por ahí. Perdón, Dani. Gracias, Mariel. Bueno, yo creo que estos cambios a nivel comunitario, o sea, más bien pensaría que la primera escala a trabajar es la individual, ¿no? Y bueno, yo asumiéndome como feminista y partidaria de lo personal es político, creo que sí los cambios empiezan como a nivel personal, o sea, y por ejemplo para las mujeres que empiezan a trabajar, que empiezan a romper estos roles, se generan cambios muy interesantes y estos cuestionamientos y pues vienen desde ellas, ¿no? Entonces creo que pues para lograr como estos cambios sociales sí hay que empezar a trabajar como estos cambios personales de pues que implican un montón de cosas, ¿no? De construcciones, de cuestionamientos y también de acciones, ¿no? De visibilizarlo, porque pues a veces no sirve como un trabajo personal, que justo te lo quedas tú y no lo compartes con nadie, entonces en articulación con otras personas, otras mujeres que están también buscando cambiar esas condiciones, pues es que se pueden generar cambios hacia afuera. Entonces yo agregaría esa otra escala como antes, ¿no? También de trabajo. Muchas gracias. Em, También tenemos una pregunta de Lisa Spampinato, quien es también miembro de Ecotrismo Genuino. Nos pregunta, porque ella tiene experiencia bastante en Brasil, si se sabe de algunos cambios en la legislación relacionados a temas de género en México. Sé que han mencionado ya los temas de mitad hombres, mitad mujeres en el Senado u otros lugares, pero ¿hay otros mecanismos legislativos? Eh, Mira, te voy a mentir si te digo algo más allá. Estos mecanismos que mencionamos en términos legislativos de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, que son los que aprueban y hacen leyes, eh, es decir, tiene que haber mitad hombre y mitad mujer. Pero, insisto, eso está en el discurso. Que la participación de estas mujeres sea activa queda en el aire, ¿no? Ellas podrán decir que sí, pero la verdad hacia afuera no se nota, ¿no? Entonces, estos mismos mecanismos se han impulsado dentro de las instituciones públicas para el manejo, para acceder a fondos, ¿no? Y piden que los grupos sean mitad hombre o mitad mujer, mínimo, de preferencia que haya más mujeres, ¿no? Algunos que son los técnicos, digamos, que son los que ya intervienen en la ejecución de estos proyectos, se dan cuenta que muchas veces entre más mujeres hayan en estos proyectos, les ha ido mejor, porque las mujeres como sea son símbolo de honestidad y sí lo hacen y trabajan mucho más que cuando hay más hombres, porque a veces están como muy acostumbrados a que entre ellos se reparten el dinero, ¿no? Y muchas veces no llegan a lo que realmente tendría que hacerse dentro de estos proyectos. Sí, pues yo así de manera como muy puntual lo que sé es que el enfoque actual que se está buscando en el caso de México es la transversalización de la perspectiva de género a nivel de política pública y pues a partir de eso se van generando distintos programas en todos los sectores, ¿no? O sea, desde pues, turismo, salud, educación, como bueno, ir un poco, o sea, lo que ahorita se está buscando, digamos, es ir más allá de la paridad, que es todo esto de, bueno, las cuotas y números, a, bueno, cómo generamos justo estrategias transversales, o sea, que vayan más allá de una sola actividad, que permitan la inclusión y la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, es como el enfoque que existe actualmente, pero desconozco si hay leyes más concretas al respecto. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, creo que va a ser la última, porque estamos llegando al final. Nos dice Amorita Salas
En la experiencia de ustedes como técnicas, es común que batallemos como mujeres para ganarnos la credibilidad como asesoras con los grupos de hombres. Con la experiencia vamos adquiriendo habilidades para sortear esas barreras. ¿Qué opinan al respecto? Sí, pues totalmente, son habilidades, ¿no? O sea, no hay como, pues sí, no hay como una receta, creo, no hay un camino. Creo que depende también mucho de las condiciones, ¿no? O sea, sí creo que tiene retos distintos como mujer trabajar solamente con grupos de hombres. Y pues es una experiencia totalmente distinta de trabajar, por ejemplo, solo con grupos de mujeres. Y ahí, bueno, creo que lo que me parecería como práctico o como la recomendación que se me ocurre en este momento es pues hacer ese reconocimiento, ¿no? También de entender con quiénes estás trabajando, en qué espacios, tratar de identificar qué, qué estereotipos pueden existir, ¿no? En torno a, por ejemplo, el hecho de que seas mujer, el hecho de que seas joven, ¿no? O bueno, en el caso de ser, por ejemplo, indígena, que se da mucho también en temas de promotores, ¿no? Por ejemplo, para las promotoras o asesoras rurales. Pues entonces, bueno, el ya entender cuáles pueden ser como estos puntos que te van a generar cierta discriminación o cierta barrera, pues ya te permite, yo creo, empezar a pensar cómo le vas a hacer. Y pues nada, pero sí coincido en que pues es un reto y es un tema de sensibilización también. Creo que no debería de ser, pues no debería de ser la credibilidad o tener que luchar como por esa credibilidad, porque pues si ya llegaste ahí seguramente es porque sabes lo que estás haciendo. Entonces también es un tema de tratar de generar confianza, yo creo, con quien estás trabajando. Yo creo que siempre es como complejo porque luego terminamos trabajando con grupos donde hay mayoría de hombres y llegamos nosotras y pues mujeres de baja estatura, jóvenes, y empiezas a ponerte distintas cargas, ¿no? Y es donde ellos, algunos, no digo que todos, ¿no? Pero por ejemplo a mí me tocó una vez en la costa de Chiapas, un señor en particular, que me empezó a como poner barreras, ¿no? Estaba en un taller y cada vez me ponía una barrera y la técnica era, bueno, a ver, deme el ejemplo. Y en todo momento lo tenía que tener al frente al señor para que se calmara, ¿no? Ya hubo un momento donde sus mismos compañeros le dijeron, ya cálmate, ¿no? O sea, si no quieres estar aquí, te puedes ir. Porque a cada rato estaba interrumpiendo. Y era porque pues, simplemente la verdad es que yo no le simpatizaba y era un tema de género, ¿no? Porque una mujer joven, chaparrilla, llegaba y le decía cosas, ¿no? Era extraño y era difícil poder controlar la situación, pero tienes que, o sea, al final vas adquiriendo como esta experiencia de cómo lidiar con este tipo de personas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Daniel, o sea, no es necesariamente la idea de como demostrar por qué estás ahí, ¿no? Ya estás ahí, es por algo, pero sí siempre hay que generar como otro tipo de aliados alrededor, que son los que te van a estar como ayudando en este proceso, ¿no? O esa confianza que menciona Daniel. Pero sí es difícil, ¿no? Nos hemos tropado con varias barreras, entonces poco a poquito las vamos superando con la experiencia. Gracias. Y como lo pueden ver, pues aquí estamos tres mujeres que las tres luego vamos haciendo trabajo de campo, de consultoría y pues estamos felices. Entonces al final la experiencia es buena. Bueno, yo creo que ya es tiempo de cerrar, ya nos hemos pasado un poquito para que pueda ser el cierre. Pues nuevamente agradecer mucho Daniel y Mariel por su tiempo y también a los asistentes. Bueno, iba a decir más las asistentes porque en mayoría fueron mujeres. Sí, pues muchas gracias también a las y los asistentes, creo que fueron más las, por el tiempo, por el interés, por las preguntas y pues igual escríbanos para saber qué otras inquietudes quedan, qué piensan y a lo mejor cuál podría ser un siguiente, como una continuación de este webinario, de qué manera podríamos seguir abordando el tema, ¿no? Si se les ocurre algo, pues creo que de nuestro lado hay muchísimo interés por el tema. Entonces, gracias. Sí, muchas gracias a todos y creo que voy a hacerle un comercial a Red Turismo Sustentable.
Creo que han empezado una iniciativa sobre las mujeres en el turismo. Métanse a su Facebook. Y creo que podemos seguir, somos muchas, y podemos seguir haciendo muchos cambios, ¿no? Y los hombres también nos están acompañando y echando la mano por ahí. Muchas gracias. Sí, en efecto, en el Facebook de Red Turismo Sustentable hasta van a ver que aparecen Daniel y Mariel como super mujeres del turismo, ahí con su pequeña descripción, y van a poder ver un poco la opinión de otras mujeres que están trabajando en el turismo, entonces los invitamos a verlo. Muchísimas gracias y buena tarde a todas. Hasta luego, muchas gracias. Bye.